Pepe y el pinche Nodal se pasaron de lanza, se metieron con mi jefa y eso no se lo voy a perdonar. Ustedes saben que yo me llevo chido con la Katsu, que es mi compa. 3, 2, 1. Mis amores, les voy a ser bien sincera, en el mundo del espectáculo mexicano hemos visto de todo, desde romances express que duran menos que un aguacate en la nevera, hasta pleitos familiares que parecen capítulos de La Rosa de Guadalupe. Pero lo que pasó con Emiliano Aguilar, sobrino de la mismísima Ángela Aguilar, no tiene comparación. Este chamaco se aventó a hacer lo que nadie de la dinastía se había atrevido, soltar la sopa como pozole en olla hirviendo, sin cucharón y directo a la mesa del pueblo. Y claro, ¿de qué sopa hablamos? Pues de la infidelidad de Cristian Nodal a la pobre Katsu. Sí, mis cielas, la mismísima Katsu, la argentina que dejó todo por amor, que cargó con la pancita, que le cantó con ternura a su bebé Inti mientras el charro tatuado ya andaba viendo con otros ojos a la consentida de Pepe Aguilar. La bomba que nos dejó sin aire, imagínense la escena, México tranquilo, la gente pensando en si subió el dólar, en si alcanza para la tanda o si ya está la novela de las 9, cuando de repente, ¡pum! Emiliano abre la boca y dice con todas sus letras lo que ya se rumoraba, pero nadie confirmaba que Nodal no solo fue infiel, sino que lo fue mucho antes de lo que nos quisieron hacer creer con su cuento de amor relámpago. El chamaco no vino con diplomacia ni con palabras de respetamos la versión oficial. No, señor, llegó con frases que parecían martillazos en la mesa. ¿De verdad creen que Nodal conoció a Ángela y en un mes ya estaban casados? No mamen, güey. Así, con esas palabritas que no se borran, Emiliano nos aventó el balde de agua fría que le dio vida a este escándalo. Y claro, todo México en ese momento dejó de hablar de política, del clima y hasta de la dieta keto. El trending topic del día fue los cuernos a Katsu. El valor de hablar contra tu propia sangre. Ahora, ojo aquí, porque no es lo mismo ser un hater anónimo en redes que ser parte del clan Aguilar y ponerte a hablar en contra de tu propia familia. Eso es valor, mis cielas. Porque si alguien sabe de secretos, pactos y silencios incómodos, son las familias de la farándula. Ahí se guardan cosas como si fueran recetas de la abuela, escondidas bajo llave, pasadas solo en susurros y jurando que nunca se hacen públicas. Pero Emiliano rompió el molde, y no crean que lo hizo en tono solemne con música de violín de fondo. No, el muchacho lo hizo con burla, con sarcasmo, con esa risa nerviosa que más que chiste parece burla cruel. Se reía del teatrino del amor relámpago como quien se burla de un mal chiste contado 3 veces en la misma reunión familiar. Katsu, la víctima silenciosa, y aquí entra el nombre que duele. Mis cielas, Katsu, la argentina que llegó a México con su acento porteño y sus tatuajes de guerrera, convencida de que había encontrado al hombre de su vida. Ella apostó todo, se embarazó, formó familia, creyó en las promesas y hasta dejó que la Angelita Aguilar se acercara a ella en plan de tía buena onda. Imagínense la escena, Katsu con la panza creciendo, con antojos de tamales y churros, mientras Nodal ya estaba mandando WhatsApps y consejos musicales a Ángela. Y para rematar, Ángela acariciando la panza como si de verdad fuera la tía amorosa, cuando meses después acabaría en Roma con el papá de la criatura. Eso, mis amores, no es chisme barato, es tragedia griega con sombrero y mariachi. El descaro hecho romance, porque si algo quedó clarito con las palabras de Emiliano, es que el cuento del amor relámpago fue más falso que billete de 3 pesos. Aquí no hubo nos conocimos en mayo y nos enamoramos de golpe. Aquí hubo planeación, hubo calendario, hubo mensajes secretos y lo más descarado lo hicieron mientras Katsu enfrentaba el embarazo y las noches de desvelo con la pequeña Inti. Es como si alguien estuviera escribiendo un guión de telenovela, pero demasiado cruel para que Televisa se atreviera a transmitirlo. La línea del tiempo que no cuadra. Aquí es donde el chisme se pone sabroso de verdad, porque no es nada más lo que Emiliano dice, sino lo que las fechas confirman. Resulta que Ángela Aguilar confesó en una entrevista que Nodal ya opinaba de su disco de boleros que salió en febrero de 2024, pero aguas, ese disco estaba grabado desde inicios de 2023. Entonces, ¿cómo demonios opinaba Nodal de algo que se supone que grabó meses antes de que retomaran contacto? La matemática no miente. Si el disco ya estaba listo desde 2023, entonces el contacto entre Nodal y Ángela venía de mucho antes. Y justo en septiembre de 2023 nació Inti. Es decir, mientras Katsu lidiaba con pañales y leche materna, Nodal ya andaba en pláticas íntimas
íntimas con la Angelita. La risa que incomoda lo que más enojó a la gente, mis cielas, no fue solo el hecho de la infidelidad, sino la forma en que Emiliano se burló de la historia oficial. Porque una cosa es soltar la bomba y otra cosa es reírte de cómo intentaron vendernos un cuento rosa. Esa risita venenosa se volvió el soundtrack de la caída del teatro. Y claro, en la casa del chisme lo decimos tal cual, Emiliano no solo tiró gasolina al fuego, también le aventó cerillos y se quedó viendo cómo ardía el circo como quien disfruta de su propio espectáculo privado. El pueblo reacciona, aquí no hay campañas de desprestigio ni conspiraciones pagadas como Nodal intentó hacer creer. Aquí hubo memoria colectiva, internautas que no olvidan fechas, fans que comparan entrevistas y que rescatan clips borrados de YouTube. Porque sí, mis cielas, en cuanto a Ángela se le escapó la palabra a mi marido antes de tiempo, la entrevista voló de la res. Pero no contaban con los TikTokers, esos ángeles guardianes del chisme que guardan todo como estampita de la Virgen. El resultado, México entero hablando, opinando y sobre todo riéndose de la narrativa oficial. Porque si algo nos une como pueblo, además del pozole y el mariachi, es el chisme jugoso. Emiliano, héroe o traidor. La gran pregunta que quedó en el aire fue ¿qué mueve a Emiliano? ¿Es héroe por decir la verdad o es traidor por quemar a su propia familia? Unos dicen que lo hizo por justicia, porque vio a Casu sufrir y no aguantó el silencio. Otros creen que lo hizo por venganza, por marcar distancia de un apellido que siempre lo ha tenido en segundo plano. Y hay quienes piensan que simplemente lo hizo por diversión, porque el chisme bien contado también da poder. Sea como sea, mis cielas, lo que está claro es que con esa confesión ya no hay vuelta atrás. El secreto peor guardado del regional mexicano salió a la luz y ahora todos estamos esperando el siguiente capítulo. Mira, comadres, cuando Nodal y Ángela se pararon frente a las cámaras a soltar su relato oficial, lo pintaron como una historia romántica casi de película. Que si todo pasó de manera natural, que si nos reencontramos en el momento justo, que si Dios nos puso en el camino, ya sabes el guión clásico para ablandar corazones. Pero, aguas, porque cuando agarras esas palabras y las pones sobre la mesa junto a la línea del tiempo real, se siente como cuando tu sobrina trata de pegar un rompecabezas con piezas que ni son del mismo juego. Nada embona. Y aquí, mis cielas, vamos a ir fecha por fecha, declaración por declaración, para que vean cómo se les cayó el teatrito. El cuento de nos reencontramos en el escenario, la versión oficial dice que todo empezó de nuevo cuando Ángela y Nodal coincidieron en un escenario compartido en Estados Unidos a mediados del 2023. Según ellos, ahí se encendió la chispa otra vez. Que si el dueto, que si la química musical, que si los ojitos brillando bajo la luz del reflector. Pero el detalle es este, cuando revisamos la agenda oficial de conciertos de Ángela y la de Nodal, las fechas no machan ni atadas. Hubo presentaciones conjuntas, sí, pero antes de eso ya se habían visto en fiestas privadas y eventos familiares. O ese reencontrón mágico frente a miles de fans fue solo la pantalla bonita. Lo que la línea del tiempo real dice es que los encuentros se dieron mucho antes y de manera más íntima. Había mensajes, reuniones, convivencias, incluso viajes relámpago que nunca anunciaron en redes. Y entonces, pues que el escenario fue el pretexto perfecto para darle formalidad a algo que ya venía cocinándose tras bambalinas. 2. El vacío de meses, no pasó nada, o otra parte de su narrativa oficial es que entre esos primeros acercamientos y el anuncio formal de su relación, hubo un largo periodo de silencio como si no hubiera pasado nada. Pero cuando tú ves las entrevistas y los posteos, claro que había señales. Es más, hasta los fans armaron hilos en Twitter y TikTok donde se detectan detalles sospechosos, playeras iguales en fotos separadas por días, frases idénticas en stories de Instagram, y hasta lugares coincidentes. Ella subía una foto en un rancho y a los días, ¡zas!, él posteaba en el mismo rancho con otra toma. Eso, mis cielas, no es coincidencia. Es un romance encubierto, pero la versión oficial lo pinta como si hubieran estado congelados en el tiempo, esperando que el destino los uniera en cámara lenta. La neta, se cae el argumento. 3. El anuncio de sorpresa que ya estaba cantado cuando Nodal y Ángela anunciaron formalmente su relación, la vendieron como una sorpresa absoluta. Como si nadie lo hubiera visto venir, como si fuera un giro inesperado en una novela. Pero a ver, el fandom ya traía rato oliéndose todo. Porque antes del anuncio los músicos del staff soltaron indirectas en entrevistas chiquitas. La familia de Ángela hizo comentarios ambiguos que luego quisieron disfrazar de bromas.
Y lo más fuerte, un insider de la disquera había filtrado semanas antes que se venía un bombazo de pareja. Entonces, ¿dónde queda lo de sorpresa? La verdad es que ya todo estaba pactado y planeado para lanzarlo como bomba mediática. El calendario estaba diseñado para coincidir con un lanzamiento musical de ambos. La versión oficial suena romántica. La línea real huele a estrategia de marketing. 4. El fantasma de las relaciones pasadas. Aquí viene lo delicado, mis cielas. La línea oficial casi no toca el tema de las exparejas. Se enfocan en vivimos lo nuestro y lo demás no importa. Pero la línea del tiempo real nos recuerda que cuando ellos ya estaban acercándose, todavía quedaban cabos sueltos con Belinda, con Cazzu y hasta con amistades intermedias. Fechas clave: Nodal todavía hacía declaraciones públicas sobre su vida amorosa en entrevistas que no cuadran con lo que supuestamente pasaba con Ángela en ese momento. Hubo mensajes de Cazzu que parecían responder directamente a indirectas del sonorense, justo en los mismos días en que Ángela sonreía de oreja a oreja en escenarios compartidos. O este sea, el relato oficial quiere borrar esas incomodidades, pero la realidad es que hubo solapamientos emocionales y temporales que no cuadran. 5. El papel de las familias. Nodal y Ángela dicen que todo fluyó con apoyo de la familia. Que Pepe Aguilar siempre estuvo feliz con la idea, que los papás de Nodal lo vieron con buenos ojos. Pero la línea del tiempo real nos dice otra cosa: hubo resistencias internas, conversaciones incómodas, advertencias de asesores de imagen y hasta silencios incómodos en entrevistas. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando le preguntaron a Pepe y respondió con evasivas? Eso no es apoyo inmediato. Mis cielas, eso es diplomacia pública mientras se decide qué tan conveniente es el movimiento. La narrativa oficial suena a cuento rosa familiar. La real es puro tablero de ajedrez con las familias midiendo cómo afectaba esto a sus carreras. 6. Las redes como cómplice y enemigo. La versión oficial minimiza el rol de redes sociales como si la historia hubiera sido completamente personal y privada. Pero lo real es que Instagram y TikTok fueron el campo de batalla donde se tejió la narrativa. Ellos jugaban con los rumores, subían y bajaban fotos, daban y quitaban likes. Todo perfectamente calculado para calentar el terreno. La línea del tiempo en redes contradice la versión oficial porque las interacciones no mienten. Ahí se ve como el coqueteo digital empezó mucho antes del supuesto inicio oficial. El punto de quiebre finalmente, la versión oficial quiere que creamos que todo se dio en armonía, como una transición suave de amistad a romance. Pero la línea del tiempo real nos muestra un punto de quiebre, un viaje privado filtrado apenas por una foto borrosa en la que se les ve juntos, sin intención de hacerlo público. Ese viaje ocurrió semanas antes del anuncio, y cuando la foto empezó a circular, ¡pum!, se adelantó todo el plan. Ellos dicen, íbamos a esperar, pero decidimos compartirlo. La realidad es la filtración nos obligó a quemar la sorpresa. Así que mis cielas, aquí en la Casa del Chisme les mostramos cómo pieza por pieza, la versión oficial de Nodal y Ángela se va desmoronando. Es como una casita de naipes, se ve bonita al frente, pero basta un soplido de fechas y evidencias para que se caiga completita. La moraleja: no hay cuento de hadas perfecto cuando las redes, las agendas y las exparejas dejan huellas por todos lados. Y apenas vamos a la mitad del chisme, porque lo que viene en el segmento 3 es más sabroso todavía. Nos vamos a meter en las llamadas privadas, las traiciones y esos pactos bajo la mesa que nunca quisieron que salieran a la luz. Dicen que el verdadero chisme nunca explota en las alfombras rojas ni en los conciertos llenos de luces. No, mis cielas, el verdadero chisme se cocina en silencio, con teléfonos en modo avión, con reuniones en casas ajenas, con mensajes borrados en chats de Telegram. Y eso justamente fue lo que pasó en esta novela que se armaron Nodal y Ángela, porque mientras ellos sonreían en público y vendían la idea de un amor joven, tierno y casi de telenovela, detrás ya se estaba cayendo el teatrito. Y aquí en la Casa del Chisme les vamos a contar lo que realmente se dijo, lo que realmente pasó y lo que varios quieren que quede enterrado. El WhatsApp maldito OT. Todo empezó con lo que ya varios insiders llaman el WhatsApp maldito. Un chat que supuestamente compartían Nodal, Ángela y algunos amigos de confianza. Ahí, mi ciela, se empezaron a ver los primeros roces que contradicen totalmente la versión oficial de que ellos estaban felices y sin problemas. En esas conversaciones que, ojo, varias fuentes aseguran haber visto con pantallazos incluidos,
años, Nodal se quejaba de que el equipo de Ángela estaba controlando hasta la forma en que él se vestía en eventos, que si no trajera cadenas tan anchas, que si no se viera tan buchón, que si debía cuidar el look familia Aguilar. Ángela, por su parte, le respondía con emojis de risa nerviosa y frases como amor, es por tu bien, mi papá no quiere que la prensa te vea como antes. Ahí nomás, mis cielas. ¿Se fijan? Desde el principio había una tensión fuerte entre la autenticidad de Nodal y la disciplina familiar de Ángela. Y claro, como buen chisme de WhatsApp, las respuestas no se borran de la memoria. Se dice que Nodal escribió varias veces: no soy muñeco de nadie, yo soy yo y así me conociste. Palabras que sin querer ya sembraban la semilla de una ruptura. 2. Las llamadas privadas con Belinda en... Pero espérense, porque aquí se pone todavía más sabroso. En medio de todo este drama, empezaron a salir rumores de que Nodal nunca cortó del todo con Belinda. Fuentes cercanas aseguran que, aunque oficialmente ya estaban separados, Nodal y Beli seguían teniendo llamadas nocturnas. No eran llamadas de reconciliación romántica, ojo, sino más bien de reproches, de preguntas incómodas, de esas conversaciones que nunca se cierran del todo. ¿Y cómo sabemos esto? Pues porque uno de esos insiders juró que en esas llamadas Belinda le reclamaba a Nodal la velocidad con la que había saltado a los brazos de Ángela. Le decía frases como te conozco y sé que estás siguiendo un guión. ¿Se imaginan, mis cielas, mientras el país entero veía a Nodal y Ángela como la parejita del momento, por detrás Belinda seguía siendo un fantasma presente en la relación? Y eso, tarde o temprano, iba a reventar. 3. Pactos bajo la mesa, Ahora vámonos a lo más oscuro, los pactos bajo la mesa. Porque esta relación no solo era amorosa, mis cielas, también era estratégica. Aquí en la Casa del Chisme tenemos claro que la unión Nodal-Ángela servía para limpiar y potenciar carreras. Nodal venía de un torbellino con Belinda que lo había dejado medio raspado en imagen pública, tatuajes borrados, pleitos mediáticos, memes a diestra y siniestra. Ángela, en cambio, venía en ascenso, pero necesitaba un empuje extra para posicionarse fuera de la sombra de su papá Pepe Aguilar. Y entonces, ¡pum!, se armó un pacto de conveniencia. Según varias voces del medio, hubo reuniones entre managers y disqueras donde se discutió cómo explotar este noviazgo, portadas de revista, giras conjuntas, colaboraciones musicales, todo planeado como si fuera un reality show. La bronca es que cuando el amor real no aguanta tanta presión, el guión se rompe. Y ese guión, mis cielas, ya se estaba desmoronando desde adentro. 4. Las traiciones silenciosas. Y aquí es donde entran las traiciones, mis cielas, porque si hay algo que nunca falla en estos escándalos, es que siempre hay alguien que filtra lo que no debe. En este caso, las lenguas apuntan a gente del círculo cercano de los Aguilar. Supuestamente, un par de personas dentro del equipo de Ángela estaban tan hartas del protagonismo de Nodal que empezaron a filtrar cositas estratégicas a la prensa de espectáculos. Por ejemplo, esas notas donde se insinuaba que Nodal seguía de parranda, o que estaba gastando más de la cuenta, o que llegaba tarde a ensayos. ¿Les suena? Pues resulta que esas filtraciones no venían de paparazzis random, sino de gente que estaba viendo todo desde dentro. Y claro, cuando Nodal empezó a sospechar de dónde venían los golpes bajos, la confianza en Ángela se fue al piso. Porque, ¿qué pasa cuando dudas de si tu pareja está del mismo lado que tú, o del lado de su familia? 5. El pacto roto en un cumpleaños, El clímax de estas tensiones se dio, según cuentan, en un cumpleaños muy específico. Ese día, Ángela organizó una reunión íntima con amigos y familia. Nodal estaba invitado, pero la vibra fue fría desde que entró. Dicen que Pepe Aguilar apenas lo saludó, que los hermanos de Ángela estaban medio cortantes y que incluso hubo un brindis donde alguien lanzó indirectas sobre los que llegan tarde a la familia. Nodal, que no se queda callado, reventó en privado y le dijo a Ángela: no voy a seguir jugando a ser el novio perfecto si tu familia me ve como un intruso. Ahí, mis cielas, es cuando muchos dicen que el pacto se rompió de verdad.
porque lo que antes era un acuerdo de beneficio mutuo, se convirtió en una guerra silenciosa entre dos mundos, el mundo libre y buchón de Nodal y el mundo disciplinado y familiar de los Aguilar. 6. El silencio que delata Ot. Después de todo esto, los medios empezaron a notar algo, un silencio raro. De pronto, las declaraciones públicas de Ángela ya no tenían tanta emoción. Las entrevistas de Nodal eran más cortas, más medidas. En redes, dejaron de compartir tanto. Y claro, los fans, que no se les va una, empezaron a preguntar, ¿qué pasó con la intensidad de antes? Ese silencio, mis cielas, fue la prueba más grande de que algo andaba mal, porque cuando una pareja necesita demostrar 24/7 que son felices, es porque algo está fallando, y cuando dejan de demostrarlo, es porque ya no tienen ni fuerzas para sostener el show. 7. El costo de jugar con fuego. Al final del día, lo que vimos en este segmento 3 es que la relación Nodal-Ángela nunca fue tan limpia como la quisieron vender. Hubo llamadas privadas que la versión oficial nunca mencionó, pactos de disqueras que nunca salieron en entrevistas, traiciones que se disfrazaron de rumores y silencios que gritaban más que cualquier declaración. Aquí en la Casa del Chisme, lo decimos sin miedo, este amor no se rompió por una simple diferencia de carácter. No, mis cielas, se rompió porque estaba construido sobre un guión que tarde o temprano tenía que caerse. Y ahora, mientras los fans siguen peleando en redes, mientras unos defienden a Ángela y otros a Nodal, lo cierto es que en el fondo nadie sabe toda la verdad completa, porque esa, mis cielas, solo la conocen ellos dos, y claro, nosotros, que la vamos sacando pedacito a pedacito. A ver, mis amores, llegamos a esa parte del chisme donde ya no hablamos solo de pleitos de pareja, indirectas en canciones o declaraciones en entrevistas. Aquí nos vamos a sumergir en lo que muchos llaman la telaraña secreta, que sostiene todo este circo de la farándula mexicana. Y sí, mis cielas, cuando digo telaraña, me refiero a poderosos de traje, maletines llenos de billetes, productores que no se despeinan aunque caiga el mundo, y hasta políticos que sonríen para la foto mientras jalan los hilos por debajo de la mesa. Porque a ver, ¿de verdad creen que lo de Nodal y Ángela no más fue un pleitito de celos y orgullo artístico? Nah, lo que se vivió fue un temblor que expuso intereses mucho más grandes, desde alianzas entre disqueras transnacionales hasta guiños del narco metido en conciertos masivos, pasando por políticos que usan a estas figuras como piezas de ajedrez para sus campañas. Y aquí, en la Casa del Chisme, no nos tiembla la voz para soltar lo que otros callan. Pum. La primera grieta, ¿quién mueve realmente la carrera de Nodal? Para arrancar, tenemos que hablar claro, Nodal, por más que lo pinten como el muchacho rebelde del regional mexicano, no da un paso sin que su disquera dé el visto bueno. Y no es cualquier disquera, mis cielas, es un monstruo global que tiene tentáculos en cada rincón del mundo latino. Desde hace rato, se viene rumorando que su contrato no es cualquier papelito firmado, sino una especie de pacto blindado, donde cada movimiento, sea colaboración, ruptura amorosa o escándalo público, está calculado para mover millones. Y cuando decimos millones, hablamos de campañas de streaming, giras en estadios, ventas de mercancía y hasta convenios con televisoras y plataformas digitales. Ahora, ¿dónde entra Ángela aquí? Pues justo ahí está lo jugoso. Cuando ambos se juntaron públicamente, fue como fusionar dos coronas en un mismo reino. El apellido Aguilar no es cualquier cosa, es símbolo de tradición, herencia cultural y poder mediático en México. Y eso, mis cielas, a las disqueras les sabe a oro molido. Pero, cuando el plan comenzó a salirse de control, ahí es donde empiezan a sonar los tambores de guerra. 2. El choque de clanes. Los Aguilar versus la maquinaria global. Hay quienes aseguran que la familia Aguilar, en especial Don Pepe, nunca vio con buenos ojos el nivel de exposición que tomó Ángela con Nodal. No porque no le creyera capaz, sino porque sentía que estaban usando su apellido como escudo y trampolín para un negocio mucho más grande. Y aquí entra la primera teoría conspirativa pesada. Algunos insiders de la industria aseguran que los Aguilar tienen acuerdos viejos con otras casas disqueras y televisoras. Acuerdos que se remontan a décadas atrás, donde la familia siempre jugaba como pilar intocable de la música mexicana. La llegada de Nodal, con todo su estilo rebelde y con una disquera global detrás, representaba una amenaza directa a esa hegemonía.
En pocas palabras, lo que parecía un noviazgo juvenil y romántico, en el fondo era una especie de batalla entre dos clanes con millones de dólares en juego. 3. Narcofiestas, patrocinios y silencios incómodos. Pero no nos quedamos ahí, mis cielas, porque el chisme se pone todavía más turbio cuando volteamos a ver las fiestas privadas y los conciertos patrocinados. A nadie le sorprende, porque esto lleva décadas pasando, que en el mundo del regional mexicano siempre ha habido patrocinios incómodos de figuras del narco. Desde aquel capo que paga $500,000 para que el artista toque en su rancho privado, hasta los rumores de que ciertas giras se facilitan gracias a maletines que cruzan fronteras sin problemas. Pues bien, cuando Nodal y Ángela comenzaron a girar juntos, no faltaron los patrocinadores que se acercaron para ofrecer fiestas privadas. Ahí es donde varios testigos han contado que hubo choques serios entre los equipos de seguridad. Unos decían sí vamos, todo se arregla con dinero, mientras que los Aguilar preferían mantener una imagen de familia impecable, lejos de esas manchas. ¿El resultado? Una serie de cancelaciones misteriosas, cambios repentinos en la agenda y claro, un montón de silencios incómodos que nunca fueron aclarados en público. 4. Los políticos que se subieron al tren, y si pensaban que ahí paraba la cosa, mis cielas, pues agárrense, los políticos también metieron su cuchara. En plena época electoral en varios estados, vimos cómo las fotos de Ángela y Nodal juntos eran usadas de manera estratégica, para conectar con el voto joven, para dar un aire de orgullo nacional en campañas, e incluso para justificar presupuestos millonarios en festivales y ferias locales. Hay quienes aseguran que el quiebre de la pareja fue también una jugada política. Había partidos que ya no podían sostener esa imagen de cuento de hadas, porque por detrás, los escándalos eran cada vez más difíciles de tapar, así que lo más conveniente fue romper la narrativa a tiempo, antes de que alguien sacara pruebas más escandalosas. 5. El ajedrez global, cuando los gringos meten mano, aquí es donde la cosa se vuelve más grande de lo que parece, mis cielas, porque mientras en México todos estábamos entretenidos con los rumores de canciones, indirectas y peleas en redes, en oficinas de Nueva York y Los Ángeles, se estaba decidiendo el futuro de esta historia. Resulta que varias disqueras globales veían en la unión Nodal-Ángela una oportunidad de oro para abrir más fuerte el mercado gringo con música regional. ¿Qué mejor estrategia que vender la imagen de una pareja joven, guapa, talentosa y con sangre mexicana? Era el paquete perfecto para programas de televisión, documentales en streaming y hasta colaboraciones con artistas anglo. Pero ¿qué pasó? Que la línea del tiempo real se les derrumbó en las manos, porque mientras esas oficinas soñaban con contratos multimillonarios, los protagonistas estaban atrapados en un torbellino de pleitos familiares, acusaciones de infidelidad y presiones de patrocinadores incómodos. En resumen, el plan perfecto se fue al carajo. 6. El silencio comprado. Uno de los detalles que más ruido ha hecho entre los insiders es el famoso silencio comprado, y no estamos hablando de rumores, sino de movimientos bien calculados, revistas que de repente dejaron de cubrir el tema, programas de televisión que recibieron llamadas para no meter más leña al fuego. Presete, periodistas, que tras lanzar preguntas incómodas, fueron invitados a callar con contratos de exclusividad. Esto, mis cielas, es un clásico en la industria. Cuando el escándalo amenaza con salirse de control, lo más fácil es tapar bocas con dinero, pero lo que no calcularon es que las redes sociales ya no funcionan bajo esas reglas. La gente no se calla, y por eso los rumores siguieron creciendo como fuego en pastizal seco. 7. La teoría más oscura, todo fue un montaje. Y aquí, mis cielas, es donde entra la teoría más pesada de todas. Y si absolutamente todo fue un montaje desde el principio. Hay quienes creen firmemente que la relación entre Nodal y Ángela nunca fue tan real como nos la vendieron. Que sí hubo química, que sí hubo cercanía, pero que el romance fue inflado y manipulado para darle oxígeno a la industria en un momento clave. Porque piénsenlo, justo cuando la música regional mexicana estaba buscando romper fronteras, qué mejor que juntar a dos de sus máximas estrellas jóvenes en un noviazgo que parecía de telenovela.
Era la historia perfecta, mis cielas, demasiado perfecta para ser casualidad. Y si esto fue así, entonces todo lo que vimos, las declaraciones, las lágrimas, las canciones, no fueron más que piezas de un libreto escrito desde oficinas mucho más frías y calculadoras. 8. La pregunta que queda en el aire. Al final del día, lo que nos deja este capítulo del chisme, no es solo la intriga de si Nodal y Ángela se amaron de verdad, sino la certeza de que detrás de cada beso público, de cada gira, de cada entrevista, hay manos invisibles moviendo las piezas, manos que vienen de la política, del narco, de las disqueras globales, y de todo un aparato que ve a estos artistas no como personas, sino como productos que se venden al mejor postor. Y lo más fuerte, es que mientras nosotros nos peleamos en redes discutiendo si ella lo traicionó o él fue un ingrato, los verdaderos ganones están contando billetes en oficinas lejanas. Mis cielas, este fue el segmento 4 de nuestro viaje por el chismecito, pero uno bien oscuro, donde ya vemos que esto no es solo amor y despecho, es una telaraña que conecta política, narco y disqueras globales. Aquí en la Casa del Chisme, ya saben que se los contamos clarito, sin pelos en la lengua. Para entender por qué esto se siente como una bomba que explotó, hay que ver que los rumores, las filtraciones y los pactos secretos se fueron acumulando como dinamita. ¿Se acuerdan que en segmentos anteriores les conté cómo cada llamada privada, cada mensaje filtrado, cada foto mal acomodada en redes, se convertía en una piedrita en la montaña? Pues resulta que al final, esa montaña no aguantó, y se vino abajo con todo. El primer estallido, los medios contraatacan, todo comenzó cuando ciertos medios, esos que habían estado calladitos, porque sabían que Nodal y Ángela les pagaban favores con exclusivas, de pronto dijeron, ¿saben qué? Ya basta. Y soltaron información que parecía sacada de un expediente judicial. Sile cronologías internas de eventos. Sile fotografías privadas que no cuadraban con lo que ellos habían dicho en entrevistas. Sile testimonios de personas cercanas que nunca se habían atrevido a hablar. De pronto, la versión oficial de Nodal y Ángela ya no parecía una historia romántica, sino un guión mal armado. Y cuando esos medios se voltearon, otros empezaron a hacer fila, revistas, programas de espectáculos y hasta youtubers de chismes medianitos que aprovecharon la caída para trepar la ola. Lo interesante es que ahí fue cuando quedó clarísimo que los pactos de silencio que habían construido con ciertos periodistas no sirvieron de nada, porque en cuanto olieron sangre, todos fueron directo al banquete. El segundo estallido, las redes se descontrolan. Si los medios fueron la chispa, las redes sociales fueron la gasolina. TikTok, Twitter, Instagram, todos estaban saturados de teorías, memes, pruebas y hasta audios supuestamente filtrados. Y aunque no todas eran reales, el simple hecho de que circularan le pegó durísimo a la credibilidad de la pareja. Los fans más fieles comenzaron a dividirse, unos defendiendo con uñas y dientes, otros diciendo que ya no podían tapar el sol con un dedo. Se crearon hashtags de burla, parodias de entrevistas y hasta compilaciones de contradicciones. El fandom de Nodal, que siempre había sido una muralla, de pronto empezó a filtrar cositas que antes hubieran protegido. Lo más fuerte, aparecieron supuestas capturas de pantalla de mensajes, donde se hablaba de pactos con disqueras y empresarios. Y hasta nombres de políticos. Aunque muchos dudaron de la autenticidad, la idea ya estaba plantada. No era solo una pareja peleando, era un sistema de poder desmoronándose. El tercer estallido, las alianzas rotas. Aquí es donde la cosa se pone buena, mis amores, porque lo que parecía una tormenta mediática, terminó revelando que detrás había fracturas reales. En el entorno musical, productores que antes juraban lealtad empezaron a filtrar que estaban cansados de las imposiciones que se venían arrastrando. En el entorno familiar, se empezó a rumorar que los papás de Ángela estaban más preocupados por proteger el apellido que por la relación de su hija. En el entorno empresarial, algunos inversionistas que habían apostado al paquete Nodal-Ángela ya no querían meter más dinero porque veían que la burbuja se reventaba. Lo impactante es que todo lo que habían construido como un imperio se empezó a desmoronar en cuestión de semanas. Y aquí se notó quién estaba con ellos por cariño y quién por conveniencia. El cuarto estallido, los silencios que gritan. Hubo un momento en que los fans se dieron cuenta de que los silencios hablaban más que las declaraciones. Nodal ya no reaccionaba a las publicaciones de Ángela. Nodal ya no reaccionaba a las publicaciones de Ángela, ya no compartía nada que tuviera que ver con él. Los familiares dejaron de hacer menciones públicas.
Ese vacío, ese hueco, fue lo que confirmó que algo estaba muy mal, porque cuando una pareja quiere mostrar fortaleza, lo hace de inmediato. Pero aquí, lo que vimos fue un silencio incómodo, un hueco enorme, que dejaba que los rumores hicieran su trabajo solitos. El quinto estallido, el golpe más duro. Y ahora sí, llegamos al punto donde explotó todo, y donde varios se llevaron un golpe del que difícilmente se van a levantar. Un Don Nodal, su credibilidad quedó por los suelos, porque al final su imagen de hombre de palabra se derrumbó. La gente no solo lo criticaba por la relación, sino por cómo había manejado a sus fans, sus discursos y hasta sus conciertos. 2. Prey. Ángela, aunque al inicio parecía protegida, poco a poco su nombre quedó manchado con rumores de manipulación y pactos familiares. Y aunque muchos fans la siguen defendiendo, ya no es la misma figura intocable que era hace unos meses. 4. Las familias, tanto la de Nodal como la de Ángela, quedaron exhibidas. Los pactos, las negociaciones en privado y las presiones terminaron expuestos, y ahora todos se preguntan hasta dónde llega realmente el poder de esos apellidos. 6. Los aliados ocultos, empresarios, disqueras y hasta políticos que habían apostado por esta alianza perfecta, terminaron perdiendo, porque al final nadie quiere invertir en un proyecto que se hunde. 8. La Casa del Chisme lo dice claro. Aquí en la Casa del Chisme no se trata solo de contarte un pleito de pareja. No, mis cielas. Aquí hablamos de cómo esa historia romántica se convirtió en un castillo de naipes, que se vino abajo, arrastrando con él a familias, empresas, y hasta fanáticos que juraban lealtad eterna. La explosión final no fue una pelea ni un chisme cualquiera, fue el momento en que se reveló que detrás de esas sonrisas en entrevistas, había un enjambre de pactos secretos y presiones que ya no pudieron sostener.